Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que es así en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Ellos son israelitas, y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, y de ellos procede el Cristo, según la carne, el cual está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensajero a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Había allí delante de él un hombre enfermo de hidropesía, y tomando la palabra dijo a los maestros de la ley y a los fariseos: ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: ¿a quién de vosotros se le cae al pozo el asno o el buey y no lo saca enseguida en día de sábado? Y no pudieron replicar a esto. Palabra del Señor. En la vida se nos presentan muchas veces situaciones en las que no sabemos bien cómo proceder correctamente, porque vemos por un lado aspectos positivos, pero también negativos, y en la solución contraria lo mismo. ¿Cómo proceder correctamente en esas situaciones? Nos presenta el Evangelio una situación, en otros relatos paralelos a este, son los mismos, las autoridades judías quienes le ponen a Jesús en el aprieto. En este caso vemos que es él quien toma la iniciativa y les pregunta: ¿es lícito curar los sábados o no? La pregunta tiene su miga, porque al precepto del descanso del día del Señor, el día del sábado para los judíos, habían ido acumulando montones y montones de reglas acerca de cómo había que respetar ese descanso del sábado. A nosotros hoy, leídas con distancia de tiempo, nos pueden parecer ridículas, pero ellos las tomaban muy en serio. Alguna vez he hecho alusión a alguna de esas normas, por ejemplo, pues se preguntaban si podían comer un huevo puesto por una gallina en sábado, porque claro, la gallina había trabajado para poner el huevo y entonces ese huevo estaba impuro
y algunos maestros de la ley decían que no se podía comer, otros menos tiquismiquis pues decían que sí, que eso no tenía nada que ver. De hecho, se olvidaban de que los mandamientos están dados no para los animales, sino para los seres humanos. Y desde luego, la finalidad del mandamiento es contribuir a lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Esto no podemos olvidarlo porque lo dijo muy clarito Jesús. No hace mucho escuchamos una vez más el relato de aquel que se acerca a Jesús y le pregunta: ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y Jesús le invita a responder él mismo qué lees en la ley. Y el otro, que se sabía de memoria el texto, pues lo dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dirá: pues has respondido correctamente, ahí está condensado todo lo que nos manda Dios. Lo que quiere decir que eso es lo más importante y que eso, en cualquier situación que se pueda presentar conflictiva en nuestra vida, es lo que tiene que primar. Prima la caridad, prima el amor, prima el atender el dolor de quien sufre, prima el hacer bien por encima de todo. Siempre que sean situaciones, evidentemente, que no se pueden posponer. Cuando se pueden posponer, pues quizá haya que hacer otras cosas. Por lo tanto, la contestación era obvia, pero ellos, como son tan radicales en sus tradiciones, no contestan. Que si es lícito curar en sábado, pues cuando hay alguien que está sufriendo, claro que es lícito. No solamente es lícito, sino que responde a la voluntad de Dios. Dios quiere que amemos, que hagamos el bien y, por lo tanto, quiere eso. Y después Jesús, para hacerles reflexionar y entrar en razón acerca de su apego a las tradiciones y a las enseñanzas de los maestros de la ley, que no siempre estaban en consonancia con la intención de Dios, con sus mandamientos, pues les plantea una pregunta obvia. Tampoco van a contestar, se quedaron callados. Si se te cae el buey o el asno a un pozo, ¿no lo sacas aunque sea sábado? ¿O vas a dejarle que se te ahogue? Ah, pero amigo, es que un buey nuevo o un asno nuevo cuesta dinero. Y claro, el dinero es muy importante y entonces ante eso seguro que no dudan y sacarían el asno o el buey del pozo, seguro. Y no es más importante, dirá en otra ocasión Jesús ante también una mujer, que a esta, a quien tenía el demonio atada, la liberáramos en sábado. Si desatáis vosotros al buey o al asno para que vayan a abrevar o para sacarlo del pozo, y no podemos en sábado curar, acudir en ayuda de alguien que lo necesita. Se olvida con mucha facilidad la primacía de la caridad. La olvidamos todos en algún momento de nuestra vida. La olvidamos habitualmente cuando nuestra actitud no es la de estar luchando contra nuestros egoísmos para tratar de aplicar ese importante mandamiento de la caridad en todas las situaciones de nuestra vida. Hemos escuchado en la primera lectura un fragmento, la verdad es que es el único que encontramos en todo San Pablo, donde nos habla de sus sentimientos acerca de sus hermanos de raza. San Pablo había sido el mismo fariseo y pertenecía al grupo de estos que interpretaban rígidamente la ley, pero sin atender muchas veces al espíritu que la animaba. Simplemente quería ser perfecto. Y porque quería ser perfecto tenía que cumplir todo lo que estaba especificado en los maestros de la ley. Y por eso consideró en un primer momento a los cristianos herejes y los perseguía con saña. Necesitó el encuentro con Jesucristo resucitado, cerca ya de Damasco, para darse cuenta de su error. Estaba dando coces contra el aguijón, como le dirá Jesús en ese encuentro.
soy Jesús a quien tú persigues. Pero él estaba persiguiendo a los cristianos, a los seguidores de Cristo. Pero Cristo se identifica con ellos, me estás persiguiendo a mí. Y yo, ya ves, soy el que vive. Después de haber sido crucificado, vivo para siempre. Pablo va a cambiar radicalmente, pero va a cambiar radicalmente la dirección de su actividad y de su pasión. Seguirá siendo el mismo apasionado, pero ya en otra dirección distinta. Su pasión desde ese momento será anunciar a Jesucristo, que a él lo ha salvado, lo ha liberado y quiere que también libere a los demás. Por esa razón va a ser perseguido por sus hermanos de raza. Él mismo en una de sus cartas nos cuenta la cantidad de veces que le arrestaron, que le apedrearon, incluso en alguna ocasión dejándolo medio muerto, que lo azotaron, que lo calumniaron, que lo persiguieron por todas partes, lo denunciaban, lo encarcelaron. Bueno, pues a pesar de eso, notemos cuáles eran sus sentimientos hacia sus hermanos de raza. Preferiría, dice, ser un proscrito, alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi raza, según la carne. Y además, diríamos, canta sus alabanzas a pesar de su pecado, de haber rechazado a Cristo, pero ellos son los que han recibido la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas y de ellos ha nacido Cristo. Él aprecia a sus hermanos de raza, tiene caridad para con ellos, a pesar de cómo le han tratado. Y eso es lo admirable de la auténtica caridad, que no funciona como en este mundo normalmente lo que llaman el amor, que muchas veces no es más que un toma y daca. Yo te doy y tú me das a cambio. No, el amor auténtico es yo te doy sin esperar nada a cambio. Así nos ama el Señor a nosotros. Nos ha dado su vida y tan solo espera de nosotros que lo agradezcamos y nos dejemos salvar por Él. Pero aun cuando le respondamos mal, aun cuando sigamos pecando en nuestra vida y le ofendamos, Él sigue esperando pacientemente nuestra conversión, nuestro dejarnos salvar, nuestro decirle, sí, Señor, creo en ti, creo en tu salvación, quiero que me salves. Así es el amor. No tiene nada que ver con los planteamientos egoístas. No tiene, por supuesto, nada que ver con el rencor. No tiene nada que ver con los cálculos. El amor auténtico nos lo enseña solo aquel que es amor. Me da siempre miedo hablar del amor porque está tan desgastada la palabra que ya muchas veces no nos dice nada ni nos impresiona. Por eso, qué importante es ver cómo se ama, más que hablar, ver cómo se ama. Cristo nos muestra cómo se ama. San Pablo, en este fragmento de su vida, nos cuenta cómo él ha aprendido a amar a sus hermanos de raza sin guardarles rencor. Y a lo largo de la historia de la Iglesia son tantos los testigos de un amor entregado, sincero, que no podemos decir que no exista el amor. Sí existe. Lo que pasa es que no es, diríamos, moneda frecuente. Nos dejamos atrapar por el egoísmo y no avanzamos en el camino de conseguir lo que es lo más importante, con diferencia, aprender a amar. Pidamos pues al Señor con humildad que nos ayude a avanzar por ese camino, no por difícil, menos necesario. Es muy necesario que aprendamos a amar, en primer lugar para salvarnos nosotros, poder ayudar a Cristo a salvar al mundo, que es lo único que lo va a salvar, el dejarse amar por Dios y responder con amor.